Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ventana Abierta. Como todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí estamos con ustedes compartiendo Marta Cecilia Mejía y quien les habla, Claudia Hoyos. Hoy con un gran invitado, de verdad que felices de estar nuevamente con nuestros cibernautas y obviamente con el invitado. Recuerden que pueden participar en nuestro programa a través de las redes sociales. Bienvenida Martica, bienvenido doctor Carlos Cuartas, ¿cómo están? Bienvenidos a todos nuestros cibernautas. Hola Claudia, ¿cómo estás? Qué rico poder tener hoy como invitado nuevamente al doctor Carlos Cuartas. Ya lo habíamos tenido como candidato al Senado y ahora como candidato a la vicepresidencia, acompañando al doctor Enrique Gómez Martínez. Carlos, qué rico tenerte acá nuevamente y sobre todo en estos días que ha sido tanto noticia porque has logrado mover muchas invitaciones donde los han tenido excluidos y ya pues les ha tocado empezarlos a invitar. Qué bueno. Pero para arrancar y para ambientar un poquito esta entrevista, Carlos, qué rico contarle a todos nuestros cibernautas un poco quién es Carlos Cuartas, la persona. ¿Quién es esa persona que está detrás del cargo que aspira a ser vicepresidente de la República? Bueno, primero saludarlos, Claudia, Marta, muchas gracias por darme este espacio, muy queridas de verdad. A Penagos también, mándame un saludo. En general a toda la familia de Ventana Abierta y a todos los que nos están viendo en este momento y que seguro nos van a ver también luego cuando sea movido en las redes, que sé que también es una de las oportunidades que tenemos hoy en día cuando se replican estos mensajes. Muchas gracias por atendernos el día de hoy. En efecto, como tú mencionaste, estoy de candidato a la vicepresidencia de Enrique Gómez Martínez. Yo soy una persona que, pues, del común, gracias a Dios, pues yo creo que esto ha sido una ventaja y una bendición. No pertenezco a ninguna casta política, no me pertenezco a ninguna clase dirigente tradicional de Colombia. Y esto me estaba permitiendo pues, presentar ideas de una forma transparente y tranquila como lo estamos haciendo. Soy administrador de empresas de la Universidad de AFIT y del Colegio San José de La Salle. Hice una maestría luego en España en la Universidad EAE de Barcelona, donde nació mi primer hijo. Tengo 3 hijos, 2 hijos varones y una niña. Estoy radicado en Bogotá. Me vine hace 23 años, una oportunidad donde pude practicar como algunas de las enseñanzas que tenía en ese momento y tuve pues una gran adaptación y aceptación en la ciudad y desde eso vivo en Bogotá. Sin embargo, pues viajo constantemente a Medellín porque allí viven mis padres, mi hermano, que a propósito se está casando hoy, estoy haciendo un matrimonio por ahora civil, luego vamos a hacer el otro. No pude acompañarlo el día de hoy, pero le mando un saludo. Y sí, de una familia muy tradicional, de una familia muy normal, con los valores propios de cualquier familia. Mi mamá me dice, cuando me ve ahorita en estas intervenciones, me dice, pues es que eso es como hablas tú, yo te estoy oyendo como hablar como has hablado toda la vida, criticando lo mismo que has criticado toda la vida. Y la verdad es eso, yo soy una persona que me he dedicado ahora al sector empresarial. Me ha gustado mucho la generación de empleo, el éxito empresarial me da una alegría infinita, me parece que es una forma muy importante de hacer país, lo valoro, sé lo difícil que es en Colombia hacer cualquiera de estas iniciativas. Y resulta que lo que sí he hecho toda la vida, Marta y Claudia, es que desde muy joven me he dedicado a temas de liderazgo. Eso sí es algo que he venido haciendo. Digamos que las cosas igual no son gratuitas. El hecho que yo esté aquí precisamente por no pertenecer a ninguna casta, como lo mencionaba, ninguna tradición política, yo creo que estoy aquí porque desde muy temprana edad comencé a inquietarme por las cosas del país. Yo vengo con decirles que cuando yo me volaba de la casa, cuando tuve por mi primer carro, y yo me iba para Prado, ustedes que sí son de Medellín conocen muy bien el barrio Prado, y allí en esa época había muchos directores políticos, y yo parqueaba mi carro un fin de semana, yo me iba los viernes, eran los viernes, y yo en vez de irme a rumbear con los amigos, yo me metía, yo parqueaba un carro yo me acuerdo que yo tenía como 2 o 3 cuadras preferidas para que fueran con un poquito de seguridad, yo ya tenía como visto dónde, y yo me caminaba y me metía en los directorios políticos a oír, a hablar,
las personas, me impresionaba esa ausencia de liderazgo, me impresionaban muchas cosas, pero pues yo quería entender un poco la dinámica del país. Después de eso, vi que nada me cautivó y yo me fui a hablar con los amigos y hacíamos como unas tertulias. Esas tertulias iban dando como mucho ánimo a la gente de querer participar. Y ahí fue cuando por primera vez nos dio para hacer una participación política, porque en EAFIT nadie hablaba de esto. Eso ya se los puedo contar si quieren más adelante, pero primero como que hasta ahí, pues hasta ahí mi presentación personal. Bueno, pero muchísimas gracias por darnos ese contexto, ponernos en contexto y que nuestros cibernautas conozcan quién es Carlos. Ahora sí entremos en materia política. ¿Cuáles son los pilares de la campaña presidencial y cuáles son específicamente las propuestas como fórmula presidencial? Claudia, mira, nuestros pilares son también diferentes, porque si tú miras los planes de gobierno de cada campaña, eso arman unos mamotretos así y escriben pues el diagnóstico del país, eso yo creo que no lo lee ni el candidato, y siente uno que es para rellenar un compromiso. Yo les voy a contar cuáles son nuestros pilares. Nosotros creemos en la familia como eje fundamental de la sociedad, en la libertad económica, en la autoridad, en la justicia, en el orden, en el empresarismo. Esos son nuestros verdaderos pilares. El resto de armar un plan de gobierno, porque además lo exigen, ahí lo estamos poniendo en cada uno de los temas económicos y en cada una de las cosas, claro, que en cada uno de los puntos les podría contar qué queremos hacer, pero esos son nuestros verdaderos pilares. Y respecto a la vicepresidencia, ¿cómo le parece que tengo una que apenas se las voy a comentar, no le comentaba a nadie? Yo le pedí 2 altas consejerías a Enrique, pero ¿cómo le parece que yo quisiera reformar la figura de la vicepresidencia? Quiero que simplemente sirva para, pues obviamente en caso de ausencia, como lo dictamina la Constitución, del presidente, el vicepresidente asumir sus funciones, para que no quede obviamente acéfalo a un país, pero distinto a eso, desmontar todo ese aparataje que tiene hoy por hoy la vicepresidencia. Estoy buscándome los datos, pero eso tiene que costar demasiado dinero, demasiado. Y me parece que en un país que necesita tanta inversión a todo nivel, no solo en lo social, sino la inversión para crecer, gastar todo ese dinero tal vez creo que no es tan prudente. Entonces la estoy revisando porque una de mis propuestas sería reformar la propia vicepresidencia. Y como altas consejerías yo le he pedido favores a Enrique, porque yo no quiero aquí un cargo por un cargo, a mí no, sinceramente no me interesa, no estoy buscando simplemente llevar un mensaje. Y las 2 altas consejerías que yo quiero pedirle al doctor Enrique que me deje liderar una es la alta consejería para la reconciliación nacional. Yo estoy muy preocupado con lo que ha venido sucediendo en los últimos años en Colombia, en donde ha hecho carrera una desunión como país. Se está hablando permanentemente de minorías, todos los días aparece una nueva. Aparece desde la óptica racial, desde la óptica de género, desde la óptica de preferencia sexual, desde la óptica de preferencias en cuanto a la parte taurina o no taurina, en cuanto al aborto. Estamos creando mil pedacitos de nación. Nadie habla de la nación como una unidad. En nuestras diferencias sí, pero buscándonos en lo que sí tengamos en común para poder sacar este país adelante y volverlo una nación próspera, poderosa, creciente y en paz. Y por eso quisiera llevar, la única forma para mí hoy por hoy de hacerlo es con una reconciliación con todos los colombianos para entender cuáles son esas molestias tan graves que se pueden llegar a tener para tirar un país por la borda, para estar a toda hora en un conflicto permanente de que nos creamos como república. Evidentemente, si uno lee la historia de Colombia, desde hace 200 años matándonos y con 80 conflictos hemos tenido en la historia republicana. Eso no tiene sentido, algo quedó mal empatado o algo no está funcionando y tenemos que ser capaces de hablarlo, pero desde la autoridad, hablarlo desde un gobierno firme que sea capaz de llamar al orden, como lo queremos nosotros, pero con una mano tendida en el aspecto de hablemos y llevemos este país por el bien y dejemos de matarnos. Una frase que yo he venido diciendo es, aprendamos a vivir por las ideas y no a morir por ellas, que es lo que ha venido sucediendo en Colombia. Y la segunda alta consejería que yo le pedía a Enrique que me permitiera ejecutar
es una alta consejería para la productividad transversal. Y es que en Colombia he sido testigo de grandes proyectos que precisamente son de nación, de interés nacional, a todo nivel, en todos los aspectos, y se frenan en cada una de las dependencias del país. Entonces, la que lo origina tiene que esperar que pase por una cantidad de ministerios o de unidades administrativas o de agencias del Estado y se paran. Por ejemplo, un puerto, una vía, una línea de transmisión, proyectos que, como les digo, deberían ser o que son de interés nacional. Los puede parar perfectamente una consulta de una comunidad. Una consulta previa se convirtió en un permiso previo. Sí. O el presidente dice, de turno dice, se hace esta carretera y arrancan y después no, la ANLA decidió que no. O un proyecto minero que nos va a dar eventualmente una cantidad de divisas que el país lo requiere, una parte del Estado, del gobierno lo quiere hacer y otra parte del gobierno decide que no. Haciendo además que sirva de instrumento político o de politiquería del alcalde de turno, los concejales de turno, y entonces prima eso antes del interés nacional. Yo quisiera liderar una alta consejería que primara ese interés nacional, obviamente buscando cómo se hace de la mejor manera, pero que un proyecto que es de interés nacional se hace o se hace. Doctor Cuartas, ¿esto no significaría más burocracia? ¿Y estarían dispuestos entonces a una reforma institucional para suprimir y poder fusionar entidades? Es que las altas consejerías las tenemos como propuesta para eliminarlas también. Es decir, la reforma a la vicepresidencia es total. Si la pudiéramos hasta eliminar, se los digo, así sea yo candidato a la vicepresidencia. Entiendo la alta dignidad que es estar ante las ausencias del presidente, o como lo dice también el cargo, o las actuaciones que él delegue al vicepresidente. Pero las altas consejerías las queremos suprimir absolutamente todas. Pero le tengo que dar un nombre a ese cargo y por eso le solicité a Enrique Gómez que me dejara llamarlo como si fuera una alta consejería que permitiera. Lo que pasa es que la diferencia de esta alta consejería es lo que les menciono, es una reconciliación nacional que no tiene por qué tener un presupuesto abultado como tienen otras. Y la de la alta productividad es una gestión, es trabajar. Eso no requiere tampoco nada de presupuesto, diferente a los cafés que haya que irse a tomar o dar las instrucciones. Es que hay que dar instrucciones y pensar en que el país tiene que salir adelante y tiene que haber, como les menciono, autoridad, orden. Si no, ¿cómo hacemos para que este país salga adelante? Ese exceso de todo el mundo opinando, ese exceso de ser tan demócratas para todas las decisiones. No, hay decisiones que las tiene que tomar un ejecutivo y sacarlas adelante. Precisamente por eso también estamos promoviendo la reforma a la justicia, para que las cortes se dediquen a hacer su labor y no a usurpar funciones dentro del ejecutivo. Hoy en día en Colombia cualquier decisión que toma cualquier ejecutivo, llegas a las cortes y no la dejan hacer. Entonces, ¿para qué está el ejecutivo si las cortes son las que mandan en Colombia? Sí, has tocado tantos temas que ya uno no sabe cómo por cuál meterse, pero ahí vamos hablándolos. Lentamente. Bueno, ahí vamos hablándolo lentamente, sí. Ayer en el debate que estuviste de vicepresidentes se tocó el tema de la JEP, donde fuiste muy claro al decir no estoy de acuerdo con la JEP. Y pues otros candidatos dijeron sí, otros vices dijeron sí, que sí estaban de acuerdo. Bueno, en fin, cada cual en su posición, pero sí muy rico saber cuál es tu posición frente a la JEP, cuál es tu posición frente a los diálogos con el ELN y cuál es tu posición o cuáles son las garantías que le quieren dar en el mandato de ustedes a la fuerza pública que está siendo tan azotada, tan golpeada y tan irrespetada. ¿Qué garantías tiene la fuerza pública cuando ustedes lleguen a la presidencia? La JEP debería servir primero que nada es para las víctimas y no como está sucediendo hoy, que es para los victimarios. Eso es lo primero que uno tendría que hablar si queremos de verdad entrar en esas honduras. Cuesta una millonada o una billonada todo lo que está. El aparato de la JEP nos cuesta 373.000 millones de pesos al año, pero están desfinanciados todos los fallos.
Y, Sí. y esa parte, digamos que nos preocupa y obviamente para nosotros sí hay que reformarla o al principio hasta acabarla si definitivamente no tiene asidero. Respecto precisamente la segunda era la fuerza pública, ¿cierto? Que me decías que mi posición con respecto a No, la... la segunda era si habrían diálogos con el ELN. No, en absoluto, y ni siquiera con el nombre del EN, es que no podemos volver en Colombia a abrirle a la puerta a las negociaciones con terroristas, no, pero así, o sea, es que no nos demoramos un segundo en pensarlo y en decirlo, no a las conversaciones con terroristas. Si un grupo cree dentro de sí mismo que tiene una opción de poder, que tiene unos lineamientos, unas líneas de pensamiento importantes en Colombia, pues que se desmovilice y haga política. Pero nosotros no vamos a abrir el espacio a más reformas, a negociación con terroristas que lo utilizan además hoy en día en pleno proceso electoral haciendo política armada. Es que, Sí. no, es que tenemos que volver a llamar las cosas por su nombre. Esto ha venido cogiendo tanta fuerza y tanta... Nos estamos acostumbrando. Mi papá tiene una frase que dice que las cosas se le vuelven a uno paisaje. Entonces ahora se volvió paisaje nuevamente en Colombia no poder ir a una serie de municipios a hacer política como nos ha tocado a nosotros, como cuando fuimos al Cauca, donde solo pudimos entrar a un municipio de los 5 que queríamos entrar, porque la propia fuerza pública nos decía que allá no, era mejor que no entraran, y además andando con casco blindado. O No. sea, sinceramente, estamos volviendo a las épocas donde había territorios vedados y resulta que ciertos candidatos sí pueden ir. Eso se llama política armada en cualquier parte del mundo. Así es, eso es. Bueno, y la otra parte era, ¿qué vamos a hacer con la fuerza pública para que se respete, se les brinden todas las protecciones? Porque las normas, las leyes están hechas para proteger al malo y el bueno no. Así es, ayer lo mencionamos en el debate y han dado mucha cobertura el día de hoy, gracias a Dios, donde vamos al origen, precisamente me preguntaron sobre el SMAT, pero yo fui al origen y es que la autoridad, primero que nada, como uno de los principios fundamentales en una sociedad, hoy está perdida, porque la fuerza pública le han quitado los dientes para poder operar. Cuando me mencionaron que si el SMAT se acababa, evidentemente dije que no. Y lástima que no me preguntaron si proponía una reforma, porque si quisiera que la reformara a la fuerza pública en general, el SMAT, pero es para darles una mayor capacidad operativa, porque es que hoy la ha venido perdiendo. Entonces tenemos una fuerza pública que anda maniatada, y para hacer eso también se requiere reforma a la justicia y a los entes de control, porque hoy cualquier acción que hace la fuerza pública, inmediatamente le llegan las contralorías y solamente tienen lupa para mirar las acciones de la fuerza pública y no de aquellos que atentan contra ella y contra la población colombiana. Solamente hay lupa para ver qué hace eventualmente mal la fuerza pública y como siempre lo he dicho, dejen de generalizar. Si hay alguna persona, como en todo en la vida, si hay una persona de la fuerza pública que se comporta mal, pues que le caiga el peso de la ley, porque para eso estamos hablando de que un país tiene que tener justicia. Y si alguien no se comporta bien con los parámetros que se debe cumplir, pues claro que le caiga la justicia. Pero en general la fuerza pública, que es la que nos da seguridad, ayer yo lo mencionaba también, es que los colombianos queremos hablar de seguridad, que no, este país está muy inseguro, entonces queremos hablar de seguridad, pero que no haya fuerza pública. Queremos que los precios de los alimentos bajen, pero hacemos paro. Queremos que haya dinero para importar los artículos que requerimos para la producción agrícola en general que no producimos en Colombia, pero no queremos hacer extracción minera ni el petróleo, que son los generadores de divisas. Definitivamente los colombianos no sabemos cómo lograr este consenso y no sabemos cómo lograr hacer las cosas bien en este país. Entonces, claro que hay que proteger la fuerza pública, claro que hay que hacer algunas reformas, pero para mejorar su capacidad operativa. Otra cosa de la que no se habla, que hace parte de lo mismo, ¿y qué pasa con los veteranos? Los veteranos de guerra son casi, y me perdonan la palabra, idolatrados en otros países, porque son personas que entregan su vida para lograr que una nación sea precisamente próspera, grande, poderosa y segura. Y en Colombia son los de tirar a la basura, las viudas con una pensión pírrica,
que he podido hablar también con una asociación de 600 de ellas. Hombre, da vergüenza. El día del veterano habría que instaurarlo en Colombia y que se convierta como sucede en Estados Unidos, donde es un día de fiesta, donde es un día donde hay descuentos, que tengan acceso a todos los sitios hoy por hoy públicos, o que se unan los privados como los cines y demás, que puede ser un carnet de veterano y ese solo hecho ya genere orgullo para quien lo saca y orgullo para quien lo recibe. Y le diga, bienvenido, 30% de descuento, 20% de descuento, Día del Veterano. 400 personas en situación de discapacidad por las minas antipersonales, que es otra de las cosas que qué pena me salté. Precisamente solo hablamos de la JEP, el acuerdo de paz en Colombia. Hay que saberle hacer algo que para nosotros es vital. Y hay un mensaje a la comunidad internacional de que nosotros somos cumplidores de los procesos y por eso nosotros no llegaríamos a deshacerlo. Lo que no hubiéramos firmado, como les he dicho, con el ELN, no se hubiera firmado nada con las FARC. Así no se llega a una paz. Lo que sucede es que sí tiene uno que decir, venga, cúmplalo. Ya que lo firmó otro gobierno cumplidor de los procesos y somos un país institucional, ¿dónde está el desminado? ¿Dónde están las caletas? ¿Dónde están las armas? Nunca entregaron los niños. Hacen política armada. Eso sí, yo cogería e inmediatamente les declaro el incumplimiento. ¿Y eso qué implica? Se van del Congreso. Y se van de todo lo que se les ha dado hasta que lo cumplan. Entonces, así nos podemos mostrar ante la comunidad internacional como cumplidores de los procesos, pero de verdad y verdad, de lado y lado. Si no nos cumplieron, queda suspendido. Hasta que lo cumplan, no vuelven aquí. Sí, qué bueno, y realmente porque pues esto ha hecho que muchas personas del campo emigren hacia las ciudades. Ahora toquemos ese tema. ¿Cómo reactivar el campo? Sabiendo que Colombia es un país con vocación agropecuaria y motivar a la vez a estos campesinos para que vuelvan a sus cultivos y a sus hectáreas. Así es, estuve hablando la otra vez con un periodista y me decía, venga, pero es que ustedes son de derecha y no piensan sino en seguridad. Y yo le dije, pero claro, es que la seguridad no solo es física, es que ahí es donde está el error. Es que la seguridad también es la seguridad alimenticia, la seguridad económica, es que la seguridad educativa. Es que este país es muy inseguro y hay que devolverle la seguridad. ¿Cómo le parece la justicia? Nada más injusto que la justicia en Colombia. Los ciudadanos necesitan justicia. Entonces, todas esas seguridades, claro que las queremos llevar. En la parte de la agropecuaria que me mencionas, Claudia, precisamente hay que entender que el fenómeno que se vive en Colombia debido a la violencia que se ha venido viviendo durante tantos años, hay que entender que los campesinos migraron y se convirtieron en cinturones de miseria alrededor de las principales ciudades del país. Entonces, para devolverlos y conseguir la seguridad alimenticia y que los campesinos vuelvan a donde ellos les fascina estar, hay que darles conectividad, pero de dos tipos hoy en día. Conectividad, que son las vías terciarias, no placahuellas, que eso es un remedio, eso es un acto populista que está simplemente engañando a todos los ciudadanos. Eso no sirve para nada, porque si está mala la carretera y tiene un pedacito de placahuella, pues no sirvió. No, tiene que ser reales y definitivas, como son unas buenas vías terciarias. Dos, conectividad definitivamente con Internet, porque los campesinos necesitan hoy por hoy también acceder a la tecnología para vender sus productos, para mejorar sus buenas prácticas agrícolas y para sus hijos. Y si no, los hijos del campesino no van a ser campesinos. Eso es una cosa que están migrando todos, entonces no hacemos nada devolviendo campesinos para que sus hijos se les vayan del campo. Entonces, conectividad. Seguridad, evidentemente tienen que volver a sitios seguros, porque si no, la inseguridad fue la que los alejó. Hay que definitivamente devolver, hacer verdaderos créditos agrícolas. Imagínense que nosotros estamos dando hoy por hoy 430.000 créditos agrícolas cuando deberíamos entregar 1 billón de créditos agrícolas. Es decir, no es suficiente. A ese ritmo nos vamos a demorar 92 años en hacer la cobertura para el campo que necesita el país. Entonces hay que hacer algo en serio, como con todo el dinero que se requiera, que no es tanto porque en regalías hay 20 billones de pesos parqueados que no se usaron porque no fuimos capaces de sacar proyectos en Colombia. Saquemos de ahí el billón para créditos de verdad para el campo colombiano. Entonces, volvemos a conectividad física e Internet, a la parte de créditos blandos, la parte de seguridad física y, por último, unos precios de compra justos. Con eso, el campesino va a estar feliz. Hay que hacer fábricas de campesinos. Resulta que la parte de capacitación también está mal.
los campesinos tienen que ser capacitados en el campo, porque si los hacemos venir al SENA y los hacemos venir a la ciudad, los estamos sacando de su entorno. Claro, para eso está el Internet y hay que capacitarlos definitivamente en su entorno. Con eso vamos a tener con toda seguridad. La parte de las compras, la parte de las compras justas, va ligado a unas reformas que hay que hacer a las plazas de mercado, que hoy en día, yo conozco el tema en España, que es muy fácil de manejar, y es que los precios justos se ponen en el día a día, no es como sucede hoy por hoy en Colombia, y es que cuando llegan a las plazas los campesinos con sus productos, el precio se fija, perdón esta palabra, pero la entendemos mucho en Antioquia, según el marrano. Entonces muchas veces, y me ha pasado, porque yo cultivo aguacate, y resulta que un amigo traía de Fresno, Tolima, unos camiones, por teléfono le dieron un precio, llegó a la plaza, le bajaron el precio un 30%. Ellos ya le juegan a eso, a sabiendas, en Corabastos, por ejemplo, que eso fue el caso de Corabastos, a sabiendas de que la persona no se puede devolver por los fletes, y porque se le va a dañar la fruta. Le toca entregar esa fruta que habían traído a ese valor, le toca venderla al precio que esta persona diga, mientras que si hay unos tableros con precios establecidos, se deja de jugar a esa mala práctica. Es que no es difícil, en general hacer las cosas que hay que hacer por el país no son difíciles, necesitan voluntad y que dejen de estar obedeciendo a intereses particulares. Si pensamos más en país, con gente que no tenga rabo de paja y que sea capaz de pensar en el país, cada una de estas cosas se logra sin problema. Los recursos están, porque también nosotros nos cuidamos de que haya financiación, o si no se convierten en propuestas iguales a las de todo el mundo, que son populistas, y a eso no le podemos jugar. Sí, perfecto. Hay una pregunta que me hacen por el interno y es respecto a la conectividad. Hablan de que ese tipo de conectividad ya desde la parte del transporte, que son las carreteras, la parte marítima y la férrea, ¿qué propuesta tienen ustedes en concreto allí? Mira, en la parte férrea, en Colombia, esto fue con un experto francés que estuve hace un tiempo, él se quedó impresionado al ver cómo íbamos por un Transmilenio, una visita fue en Bogotá y otra en Medellín, y nosotros íbamos en el Transmilenio y yo veo que él se sonríe. Me digo, ¿por qué te estás riendo? Y me dice, digo, qué poder tan impresionante el que tienen aquí los transportadores. Me digo, ¿por qué? Me digo, mire, vamos en ruedas andando por el Transmilenio y a todo el frente un ferrocarril, que en Bogotá, la verdad, uno anda por todo el ferrocarril cuando va en Transmilenio y muy buena parte de la ciudad. Me decía, eso en todas partes del mundo es puro poder político del sistema del transporte. Entonces ahí ya tocamos un primer tema, porque es que siempre somos, como les digo, yo oigo a esos políticos que hoy me acompañan en estos debates y eso sacan unas ideas y unas cosas impresionantes y de pronto aquí lo que hay que hacer es algo que tenga que tener un poquito también de autoridad y ganas de hacerlo y no obedecer a intereses particulares. Y es no dejarse manipular, eventualmente en este caso, de ese sector específico que no deja que vaya mercancía o transporte por los rieles que ya hay. Pero bien, eso como un primer ejemplo. Pero lo otro es devolverle la importancia a los ferrocarriles. Ya Colombia está comenzando a caminar ese camino, que además le daría seguridad también, porque los paros se quedan sin dónde parquearse, mejor dicho, porque las carreteras hoy por hoy en Colombia son muy vulnerables, además de costosas. Entonces, el plan de las vías férreas tiene que tener definitivamente una financiación, pero esa se puede hacer producto de asociaciones público-privadas, bien estructuradas para que sean beneficiosas para el Estado y vengan capitales e inversión extranjera. Hay mucho apetito para invertir en Colombia, lo único que están esperando es que no gane Petro. Si nosotros logramos estructurar muy bien esas asociaciones público-privadas, vamos a tener ferrocarriles, pero se va a venir la moda de los ferrocarriles en Colombia, siempre y cuando haya mano dura y no nos dejemos manipular de ningún sector para que sea una realidad. Ojalá. Y en cuanto a puertos marítimos, sobre todo en trabajo. Miren, los puertos tienen que ser primero que nada de gran calado. Eso es una ley natural de los puertos. Los segundos que tenemos que ofrecerle a las concesiones que precisamente lleguen portuarias, la conectividad. Se habla mucho de los puertos precisamente en el Chocó, más los otros que están ahorita en construcción en Urabá. En los del Chocó de aguas profundas, el problema que tienen es esa conectividad, pero como hemos cometido esos errores con algo que mencioné también ayer en el debate, de esas famosas deudas ancestrales, esas deudas históricas, en donde empezamos a entregar una cantidad de territorio, no se da cuenta de qué, y
dando esa autonomía, pueden frenar los proyectos. Ahí es donde yo les mencionaba que esa alta consejería fuera capaz de ir por los negocios que necesita el Estado o los proyectos que necesita el Estado como interés nacional y que estén por encima de cualquiera de esos actos legislativos que dieron pie a esa entrega de tierras. Entonces, los puertos también tienen que ir otra vez de la mano. Les voy a dar un caso y conozco mucho del tema, conozco algo del tema porque yo fui de los promotores de Puerto Antioquia, un puerto muy importante hoy por hoy que está cogiendo fuerza. Yo trabajé unos 7 años persiguiendo ese proyecto y fuera de eso yo lo conozco desde la época de universidad, cuando se hablaba que Antioquia iba a ser la esquina más importante de América. Entonces conozco eso. Cuando yo vi que iban a hacerlo, yo me eché al hombro ese proyecto y busqué hacer parte de él, se logró, se consiguió luego la financiación, me tocó ir a hablar con los bananeros explicándoles la importancia de ese puerto para ellos mismos, porque los bananeros, curiosamente, que hoy son dueños, hoy son socios del puerto, lo único que estaban pensando era en cuánto les iba a salir la caja exportada, porque ellos usan hoy por hoy unas barcazas que las van llevando a mar adentro, ahí se va en el barco, pero sin pensar en la productividad, sin pensar en esa manipulación adicional de las cajas, sin pensar en que ese puerto es para otros, es multiuso, o sea, tiene una cantidad, se puede usar todo y van a ser socios, ahí ganan un dinero, y sin pensar en la propia valorización de las tierras. Entonces me tocó echarme este discurso allá, lo hicimos en el Club Unión, me acuerdo, con los bananeros, con el IDEA, con los inversionistas, con los constructores, para contar pues la importancia. Este puerto se logra precisamente, y así lograríamos mucho más en Colombia, con lo que hay que buscar aquí, y es la asociación entre el Estado, el empresarismo, los entes financiadores, y para cosas en general hay que seguir metiendo la academia, la cosa política. Por eso es que yo quiero, si yo logro motivar con esta participación que yo estoy haciendo a más empresarios a que dejen de lado por un tiempo y sepan que estamos prestando un servicio público, les aseguro que hacemos mucho por el país porque traemos una visión muy distinta. Entonces yo veo todo se puede hacer. Entonces con eso haríamos muchos más puertos en Colombia. Les voy a contar otras cositas, pero bueno, ahí vamos para que no nos queden. Bueno, Carlos, pero respecto a este tema de los puertos, ahora que se vivieron lo de los paros, me surge el interrogante. Mucha carga se tuvo que quedar bloqueada en los puertos porque la vía de acceso a la ciudad pues estaban bloqueadas. ¿Qué hacer para que no solamente se piense en la mercancía que llega a puerto, sino de que se asegure que esa mercancía que va a salir de puerto hacia el centro de la ciudad, del país, se puede asegurar estas vías? Que si una vía está dañada, pues entonces que utilicemos la otra. ¿Cómo dar eso? Por un lado, pensar en la parte de conexión vial y por el otro, cómo hacer para que el entorno del puerto, donde está el puerto, tenga también un mejor vivir para sus habitantes. Resulta que yo conocí una iniciativa en Urabá que se llama Puerto, ya les voy a decir, se llama Cultura Puerto. Sí. Cultura Puerto, y está basada en la cultura metro. Ellos quieren replicar el modelo de cultura metro. Entonces volvemos a lo mismo. Hay cosas que mencionaste que son de inversión, que ahí sí es primero el huevo o la gallina, porque pues, para no aparecer populista, como les digo, uno puede decir, pues es que se hacen dobles calzadas y trenes y muchas vías. Hay que ir por partes. Voy a ir por la última, la parte de cultura puerto, por ejemplo, busca que el puerto, y en este caso Urabá y Nueva Colonia, que es donde está Puerto Antioquia, por ejemplo, sea beneficiado y no sea solamente el ingreso o salida de mercancía y se va la riqueza y queda más bien solo lo malo, que también sabemos que puede traer un puerto, y eso lo convertiría casi que en un Buenaventura. En cambio, si en Urabá, que estoy seguro que va a suceder así por la cultura que ya se está viendo, por los empresarios que hay a su alrededor, ya se están promoviendo las diferentes zonas francas, donde se puedan los insumos precisamente que se lleguen, se puedan transformar y convertirse para hacer productos o viceversa. O sea, de entrada y salida, que haya transformación. Si eso es bien aprovechado por Urabá, y yo lo mencioné cuando estuve ahorita en apartado hace como un mes, y hablamos con la Cámara de Comercio de allí, hablamos con empresarios, hablamos con la gente de Cultura Puerto, con la gente del consorcio constructor, se nota una dinámica que sí busca que es parte de esa riqueza que va a generar el puerto, sí se vaya alrededor del mismo. Eso es bien importante porque ahí sí tendríamos
todo lo que existe alrededor de servicios, productos, porque es que lo que pasa es que tenemos las ideas de unos puertos anacrónicos mal manejados, porque mire que un aeropuerto, eso se llama también la ciudad aeroportuaria. Alrededor de cualquier aeropuerto también pueden crecer todo un ecosistema de productos y servicios que tengan que ver con ese puerto, llámese aeropuerto o puerto marítimo. Resulta que en El Dorado, por ejemplo, conozco mucho el caso de la cantidad de empresas que están alrededor de allí situadas. En Río Negro alcanza uno a ver cómo ya comienza el paisaje a cambiar, ya se están viendo ya las bodegas, se está viendo todo ese eje que se está construyendo. Si ustedes se dan cuenta, en Río Negro ustedes tienen muy claro cómo se puede estar dando esa transformación. En la glorieta de la salida del aeropuerto tiene 3 salidas. La salida que cuando uno sale hacia la izquierda es una salida habitacional y algo comercial y de servicios, porque está también el hospital y demás. Entonces, ahí se va viendo la vocación de esos ejes. Hacia la derecha es la vocación que va hacia la autopista Medellín-Bogotá, donde están todas estas bodegas que van a ser todas de transformación. Está cambiando a un ritmo todo ese y paisaje. muchas empresas. Sí, eso va a ser un eje de empresas. El de la derecha es de empresas, el de la izquierda tiene una parte más de una vocación comercial y servicios. La del frente ya es la salida hacia el túnel, que tiene es una oferta gastronómica. Pero ese es el futuro de cualquier aeropuerto o puerto mientras sea organizado y haya fuerzas vivas que estén buscando definitivamente cómo producir, insisto, de entrada o de salida. En Urabá ya veo que va eso por buen camino. Mencionabas que cómo hacíamos para que no sucediera lo de Buenaventura. Definitivamente el ferrocarril es una de las opciones. El ferrocarril de Buenaventura hacia el norte del país tiene que ser una realidad, porque ir ampliando vías, pues digamos que en la medida que las personas que bloquean una vía, por ejemplo, tengan la fuerza de bloquear, hoy es porque es una vía pequeña, tristemente, es increíble la salida de Buenaventura. Sí. Pero si ampliamos a doble calzada, pero los manifestantes tienen la capacidad de coparla toda, no hicimos nada. Yo pienso que la redundancia, como lo hay en sistemas, en temas militares, la redundancia es vital, como lo hay en aeropuertos, que está el aeropuerto alterno. Yo pienso que ahí lo que tenemos que buscar siempre será la redundancia, y es las diferentes vías de entrada y salida tiene que ser la mejor opción, y luego, si la capacidad nos da, pues irlas llevando al tamaño ideal. Sí. Pero para eso tenemos que tener mucho más tráfico. Les cuento que en Buenaventura, tristemente, con el paro que hubo marinas que hoy por hoy tienen a Colombia tachado y no están parando en Buenaventura. Eso encarece los productos, que eso es que hacen a los del paro, creen que es mentira. Y otro de los grandes efectos que ha sucedido con respecto a ese paro es ese, que de ese no se habla mucho. Y es que hay marinas que ya no tienen a Colombia, y hay que hacer ya todo un proceso de enamoramiento nuevamente y mostrarles que en Colombia hay condiciones nuevamente para que ellos puedan atracar en el puerto, porque perdieron mucho dinero. Y lo que están haciendo ahorita es que se siguieron para Ecuador. Y nos toca traer algunas cosas desde Ecuador a Colombia. Qué tristeza. Bueno, cambiemos un poquito ya el tema, y es sobre la seguridad en el país. En este momento estamos en una situación de inseguridad generalizada impresionante. Sobre todo en las ciudades principales vemos que el atraco ya va al restaurante. La semana pasada se presentó un atraco acá en Medellín a unos novios que salían de contraer matrimonio y fueron atracados en la puerta de la iglesia, cosas pues que jamás en la vida se habían visto. ¿Qué hacer para que el ciudadano perciba más seguridad y para que la fuerza pública tenga más elementos para poder proteger al ciudadano, y que después no resulte que cogen el bandido y resulta que el bandido resultó un ángel? Tocaste 3 temas, porque mira que de atrás para adelante el último es la reforma a la justicia, la segunda es la capacidad operativa, sí, que hay que darle a las fuerzas, y la primera es la parte del no prepararse y tener gobiernos débiles. Arranquemos entonces. Los gobiernos, miren, yo sin ser de ninguna fuerza, solamente un empresario y que conocer a algunas personas, y por estar inquieto en estos temas de liderazgo, yo conocí una persona que me estaba contando lo que se venía para Colombia con un proceso de paz. Estamos apenas empezando a descubrir, porque acuérdense que tuvimos que descubrirlo porque nos estaban diciendo mentiras cuando pillamos al presidente de turno, que estaba haciendo un proceso en La Habana, que eso lo denunció en ese momento, si no estoy mal, Francisco Santos, que le preguntó a Juan Manuel Santos qué era lo que estaban negociando en La Habana, y en Colombia no se sabía, por si no, los que no se acuerden de pronto de
que ese Sí. proceso empezó así y fue descubierto, digamos, el plan. Y tocó contar que estaban haciendo un proceso a espaldas de la ciudadanía. Resulta que una de las consecuencias de un proceso de paz en todos los países donde se ha realizado, en Latinoamérica, es que aparecen lo que llaman las operaciones tipo comando. Es decir, los procesos de inseguridad se trasladan a las ciudades. Eso era una cosa que todos los que conocieran de un proceso de paz sabían. Y en Colombia, si lo sabía yo que era un ciudadano de a pie, pues cómo no lo iban a saber los gobiernos de turno, las fuerzas, qué sé yo, y no nos preparamos para eso. ¿Ves? Entonces, yo creo que lo primero es que o no le dimos las herramientas o no le creímos más bien, porque yo sí conozco y he podido hablar últimamente con personas de inteligencia y personas, pues que sí sabían, y porque la inteligencia en general no sabe todo, y yo creo que lo que pasó es que no se les prestó atención. Segundo, precisamente la capacidad operativa. Entonces uno podría decir, de pronto les prestaron atención, pero no les permitieron avanzar en operaciones que hubieran permitido atacar de raíz algunas situaciones que hoy estamos viviendo y están desbordadas. Esas operaciones tipo comando, como les menciono. Tristemente, si no hay un cambio de rumbo en la parte de seguridad en Colombia, van a tender a empeorar. Esa es la parte que a mí me preocupa. Y la parte tercera es que precisamente sin una reforma a la justicia, y por eso les doy como una especie de chiva política, y es que la gente nos dice, venga, ustedes tienen que unirse, ¿por qué no se juntan? ¿Y a quién van a apoyar en caso de que ustedes no sean los de la segunda vuelta? Y nosotros tenemos clarísimo que lo único en un acuerdo programático que nos permitiría unirnos a nosotros, a alguien, es la reforma a la justicia. Si a nosotros un gobierno o un candidato, perdón, nos invitara a ser gobierno y no nos admite que va a hacer, porque eso queda firmado, una reforma a la justicia, preferimos irnos a ver ballenas. Eso les digo. Irse a ver ballenas. No sé, pero es que realmente lo como dice Suso, el que lo entendió lo que Venga, yo quiero hacer una réplica respecto a eso que acabas de decir, no de las ballenas, sino ayer hablabas y en varios escenarios has hablado de que la parte matemática da que en la primera vuelta no va a ganar ninguno. Lo digo por lo que decías de irse a unir. ¿Por qué no nos das una corta explicación matemática de ese pedacito? Miren, como les mencionaba, me ha gustado esta actividad y conocedor de estos temas. Lamentablemente en las elecciones que estaban en segunda vuelta, en la segundo candidatura del presidente Santos, yo le vaticiné al gobierno a la gente de Zuluaga, antes de que les robaran. De todas maneras hubo una cantidad de situaciones complejas, pero yo les había hecho números porque iba a ganar Santos, porque alcancé a revisar unas cifras y obteniendo pues información de diferentes partes, y a mí me daban las cuentas y me peleé inclusive porque no sabía que iban a hacer tan fuertes otras cosas mal hechas, pero digamos que bueno, eso me dio a mí que se perdía la segunda vuelta. Para mí por 250.000 votos, lo que es que se perdió como por 900.000, si no estoy mal, se les fue la mano. Entonces, resulta que un segundito, ¿qué es? Ok. Resulta que en Colombia en este momento, en segunda vuelta tú tienes que ganar, para ganar en primera vuelta, perdón, tienes que obtener el 50+1 de los votos. Según la cantidad de votos que se deben tener, porque se van a tener primero que nada, vamos a hacer un cálculo fácil con 22 millones de votos. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que se requieren 11.500.000 más 1. ¿Vale? Que se necesitan 10.500.000, perdón, más 1. ¿Vale? 22 dividido 2 da 11 millones, perdón, lo hice con 22, que lo hice ahorita con otra cifra. Da 11 millones. El que quiera ser presidente de Colombia necesita 11 millones de votos más 1. Para tú llegar a esa cifra hoy por hoy, ni Gustavo Petro ni Federico Gutiérrez, que están encabezando, pueden llegar. No los tienen.
Les explico por qué. Gustavo Petro maneja un arraigo muy importante y es una votación casi fanática, en donde quedó ya prácticamente censada y sacó 4.800.000 votos. Él tiene que, sumámosle los de sus otras personas de la coalición, los 700.000 de Francia y otros 200.000, ¿vale? Entonces, 4.800 más 700, vamos en 5.500, sumémosle si quieren, redondeémoslo, que no es así, ni siquiera da 6 millones de votos. Necesita 5 millones de votos adicionales. El petrismo está ya contado, él necesita por eso está en ese nivel de desespero, en hacer esas alianzas con Gaviria, en hacer esas alianzas con todos los grupos que pueda hacer para poder subir esa población, porque hay una cantidad de voto en blanco, uno no sabe, no responde, que se necesita cautivar, que si ya hubiera de alguna manera cautivado, ya hubiera ido a votar por él. En el caso de Federico, obtuvo su coalición, vamos a también a redondearlo, él a título personal obtuvo los 2.120.000 votos, o 160.000 creo que fue al final, 2.160.000, y en general la coalición obtuvo 4 millones y algo, pongámosle también 5 millones. Tiene que recoger 6 millones de votos. Esos 6 millones de votos, cuando tú analizas también los números, no te dan hoy por hoy, porque necesitaríamos también desquitar del escenario político a la candidatura de Rodolfo Hernández, de Fajardo, que si tú las sumas, una tiene hoy por hoy, según las últimas encuestas, tienen hoy por hoy un 10, un 9, Ingrid un 2 o un 3, vamos en un 21, pone que nosotros no nos han medido en la última, pero que tengamos también por ahí. Si se dan cuenta, ahí hay prácticamente un 30 y algo por ciento. Ahí son de un 30 y pico por ciento, de 22 millones de votos, ahí están los 6 millones de votos. Salvo entonces que todas estas candidaturas se desmovilizaran, no sé el nombre, ¿cómo se dice? Se quiten de la... Se unieran. Renuncien, sumado al no sabe y no responde, precisamente al blanco es muy difícil, que ahorita les cuento, el no sabe y no responde, porque la abstención es imposible moverla. Es muy 53. Difícil. El abstencionista es abstencionista profesional, ¿cierto? No es fácil cautivar a un abstencionista. Dicen que se puede mover entre un 2% a un 5%, dicen los expertos en ese tipo de materias, cuando ven una candidatura de pronto que se sale del molde. Pero imagínate, nomás el 2 o el 5 del universo abstencionista. Entonces, si se dan cuenta, las cifras no dan para primera vuelta, es absolutamente imposible. Lo que tenemos que juntarnos todos, obviamente, para que el país no nos cambie, no se vaya por el camino de la amenaza comunista, es obviamente hacer una muy buena estrategia para buscar el no sabe, no responde, el blanco, y cautivar el resto de personas que hoy no encuentran en las dos candidaturas lo que los represente y van a votar, ahí sí, contra, como sucede siempre en Colombia, contra el otro. Hay que entender también que esa es la segunda vuelta. Los que se vayan para donde Petro están votando contra lo que representa, lo que han además querido vender muy hábilmente, y es que todos los gobiernos de los últimos 4 gobiernos más o menos representan para ellos lo mismo, y hay que acabar con todo lo que sea representado por ellos. Esas son las cuentas que, como les digo, hacemos, y definitivamente en primera vuelta no puede ganar nadie, no dan las cuentas. Ok, ahora sí, hablando de ese grupo poblacional que son los jóvenes, tan indecisos algunos y otros tan tirados hacia la izquierda, tan adoctrinados por FECODE. ¿Qué propuestas hay para ellos precisamente, para motivarlos a que voten por ustedes? Mira, me he dedicado, yo creo que ya hoy por hoy puedo haber hablado directamente con unas 1.200, 1.500 jóvenes de diferentes partes del país. Yo cuando los veo me enfoco en ellos y me he puesto, en vez de tratar de convencerlos primero, lo que me dediqué fue a oírlos. Yo dije, venga, explíquenme porque yo no estoy entendiendo nada. ¿Cómo ustedes que quieren un futuro se quieren ir por una tendencia política que les va a acabar el futuro? Entonces ahí fue donde descubrí que los jóvenes lo que sucede es que primero, creen que el mundo nació ahorita cuando nació Facebook y Google, ¿cierto? Y nació hace poquito con las redes, y es lo que les han bombardeado de información. Ellos no saben que los problemas que podamos tener como sociedad vienen desde la creación de la misma República Colombiana.
La mayoría de los problemas nacieron desde que nos creamos como república y muchos de ellos han persistido. Pero les han vendido lo siguiente, pero lo dicen, y me perdonan, es porque lo dicen con nombre propio. Ellos llegan y meten en una bolsa a Gaviria, a Vargalleras, a Santos, a Pastrana, hasta ahí. Obviamente a Uribe, esa bolsa y la llaman uribismo. Y entonces, toda esa bolsa, imagínense, de tendencias políticas además tan disímiles todas que sabemos que hasta donde los dejemos solos en una sala hasta quién sabe qué pasa, no se pueden ni ver, pero todo eso lo llaman hoy el uribismo. Y eso va contra lo que ellos están vendiendo. Y es que ese uribismo, según ellos, es el que los tiene, además, viene la otra mentira, en una mala situación. Porque sabemos que el Foro de Sao Paulo lo que promueve, y con toda esta ayuda externa, más la agenda internacional, han hecho los paros que los hacen estratégicamente para crear ese desazón. Hay que mostrarle a los jóvenes en general y en general a toda la población que las cosas están muy mal. Destapando obviamente que es verdad, porque es que la mayoría de cosas sí son ciertas, el tema de la corrupción, del mal manejo del país, de que no hay futuro y por ende se requiere un cambio. Y dicho cambio, obviamente, ¿quién lo representa? Pues aquel que tiene esa bolsa que está mostrando, donde metió a todo el mundo y se llaman hoy por hoy uribismo. Entonces, ¿qué sucede? Les han vendido que no hay salud, que no hay educación, que nada funciona. Y resulta que los jóvenes hay que demostrarles, y ahí es donde sí, como dices tú, ¿qué decirles? Ahora sí te doy la respuesta. A los jóvenes hay que mostrarles que no había salud, que sus padres no la tuvieron, sus abuelos menos, y había una cobertura del 30% de salud en Colombia, que aquel que no tenía dinero se moría porque no podía ir a donde un médico, y que hoy en Colombia tenemos un sistema de salud con una cobertura del 100%, cobertura del 100%, que no lo tienen países ricos como Estados Unidos. Lo que sí tenemos por mejorar es la calidad de la salud, el pago a los profesionales de la salud, que la comunidad científica, por ejemplo, sí deje graduar más de los 5.000 que se gradúan al año, solamente permite que 1.500 lleguen a una especialización, contarles que tenemos un post donde hay 600 moléculas aprobadas, en fin, una cantidad de bondades que tiene el sistema que hoy por hoy no lo están valorando y les muestran que todo es mal. La educación, teníamos una educación precisamente con una cobertura que hoy ya sí está llegando a un 56%, que como todo, una educación además universitaria, una educación que ha venido mejorando. Pero lo que sí no cuentan es que la mala educación, volvemos a lo mismo, mejoramos en cobertura, pero la calidad es mala. ¿Pero y por qué es mala? Porque la maneja algo que se llama FECODE. Ay, sí. Tenemos nosotros un bono educativo que aquel papá que no esté de acuerdo con la educación que le están prestando a su hijo, se puede ir con ese bono educativo que es redimible en cualquier otra escuela o institución educativa en el país para que se pueda ir a estudiar y se alejen los malos educadores. Esto es con propuestas concretas y realizables. Entonces resulta que cuando uno ya les empieza a hablar así y les empieza a explicar además que hubo un presidente que nos ayudó durante una época muy compleja del país, donde no podíamos salir, donde nos mataban en las esquinas, y se llama Álvaro Uribe, porque las cosas también hay que llamarlas por su nombre. El presidente Uribe, lo que hay que decirle más bien es, hay que agradecerle y respetarlo. Punto. Totalmente. Yo sí estoy de acuerdo en que los expresidentes sí deberían todos dedicarse a ser expresidentes. Eso sí, me parece que parte de los errores que se han cometido es la intervención permanente de los expresidentes. Eso yo creo que sí no debería darse, pero a un presidente como el presidente Uribe hay que respetarlo y agradecerle todo lo que hizo por nuestro país. Y no puede ser que hoy eso se volvió un karma y un caballito de batalla negativo en favor de la gente del pacto histórico. Entonces, siguen las mentiras. ¿Qué otra cosa está sucediendo en el país? Ojo con esta, lo hablé en el debate ayer. Y es que a los jóvenes y en general a la mayoría de las personas nos están dividiendo y lo mencionamos de pronto en un principio, y es que a los jóvenes todos están hoy por hoy y todos caen en alguna situación de discriminación. Y les han vendido que los discrimina la sociedad porque son pobres o ricos, la parte clasista, porque son de algún color o de alguna etnia, pues que obviamente son las más representativas, pero como yo lo mencioné ayer, Colombia somos un país de mestizaje, todos independientemente que vengamos de algún sitio, somos mestizos.
pero resulta que es que hay unos mestizos más mestizos, o negros más negros, indios más indios, pero en todo caso nos están dividiendo como sociedad también así. Nos están dividiendo por el credo, por la preferencia entre hombres y mujeres, por el género, por la preferencia sexual. Entonces, mañana a los gordos van a decir, usted sí ve, nadie habla de los gordos, usted es un gordo, que lo llevó el pata, no lo quiere. A los que nos estamos quedando calvitos, calvos, ¿dónde hay una política para los calvos en Colombia? Entonces, claro, si nos dividen en alguna caemos. Y entonces nos venden como, vea, esta gente sí piensa en mí. Pero con el agravante más impresionante, y es que nos van destruyendo como sociedad, porque entonces ninguno es colombiano. Miren, ¿qué ponen en las ventanas hoy en día? La bandera del orgullo gay. Está muy bien que la pongan, pero ¿dónde está entonces la bandera del orgullo heterosexual? ¿Dónde está la bandera del orgullo? Más bien, para no caer precisamente en esa misma trampa, ¿dónde está la bandera del orgullo colombiano? ¿Dónde está la raza colombiana? Que es la que deberíamos ser, esa mixtura tan bonita que tenemos. Así es, lastimosamente viene ese buscar cómo dividirnos y estamos dejando, pero lo que decías ahora y lo quiero volver a nombrar, a mí me tocó en la época de universidad donde mi familia vive en Pereira, yo estaba en Medellín y tener que solo para viajar a Pereira tomar avión porque no se podía coger carro, no se podía coger carretera. Las pescas milagrosas era lo normal que pasaba. Raro era coger una carretera y que no te tocara la pesca. Entonces era triste porque nos encerraron en las ciudades y eso a los jóvenes no les tocó. A los jóvenes de ahora eso no lo vivieron, pero a nosotros sí nos tocó. Nos tocó pesca milagrosa acá cerquita, a menos de media hora de Medellín. Nos tocaron cosas, exacto, situaciones que fueron demasiado fuertes y que tuvo que llegar una persona a devolvernos el país. Eso hay que agradecerlo. Y hoy lo perdimos gracias a un gobierno que hubo y lo devolvió a los violentos, pero además con intereses. Ah, sí. Martica, a mí me encantaría que hiciéramos una última pregunta que creo que es de Dale, Claudia. Todos queremos, antes de despedirlo, doctor, yo no sé si tiene el tiempo suficiente. Doctor, no, Carlos. Por bueno, Carlos. Bueno, maravilloso. El PhD, yo soy un humilde, logré gracias a hacer una maestría. Bueno, gracias a Dios. A ver, hay una pregunta que nos hemos estado haciendo muchos, realmente. Han habido muchos debates en los cuales ustedes no han sido invitados. Se les ha vulnerado el derecho a la participación política, a la democracia, en fin, muchísimas cosas, tales como pasó con el tiempo, el colombiano, la silla vacía. ¿Qué piensan al respecto? Primero que nada, es parte del juego. No, a mí no me gusta quejarme y uno sabía más o menos que podría pasar. Lo que pasa es que, claro, cuando pasa, da duro. Nosotros somos el equivalente a una startup política. Somos nuevos en esto. No tenemos financiación del Estado. No tenemos una cantidad de privilegios que los demás sí tienen. Entonces, digamos que eso también nos va a servir para trabajar de una forma diferente. Yo más bien invito a todo el mundo a que nosotros queremos devolverle la democracia a la política. Por eso queremos un partido donde se hagan debates internos, donde se escojan los candidatos en democracia. E invitamos a la gente que se invite, a que se incluya y se matricule, que yo es por primera vez que milito en un partido, primera vez en mi vida, y estoy feliz. Invito a la gente que se matricule en salvacionnacional.co, ahí está el formulario, militen en este partido, con orgullo poder decir uno que pertenece a un partido, que eso hace mucha falta en Colombia, porque hay que democratizar la política. ¿Y cómo se hace? Con partidos fuertes, estructurados, demócratas y no pertenecientes a unas personas individuales. Eso es parte de lo que hay que hacer. Y lo otro sí, da mucho pesar, mucha vaina, pero mire, con la fuerza de ustedes, con invitarnos a estos espacios, oírnos, replicarlo y que la gente lo haga, con eso vamos a ir buscando cada vez mayor espacio. Es lo único que hay que hacer porque somos demócratas y hay que jugarle a lo que haya en el juego de hoy. En la democracia no hay más que hacer. Así es, y se ha visto que también ustedes se han quejado porque no han sido invitados y ya se están invitando, aunque hoy los volvieron a excluir de otro, ¿no? Hoy nos excluyeron de otro al mediodía, pero el poder de las ideas
es impresionante. Ustedes no saben lo poquito que nos han dado de vitrina, más la gente replicando en redes, hablando de nosotros. Esto ha sido espectacular. Que no nos vaya a dar para de pronto ser presidentes, pues bueno, y regir los destinos de este país que nos fascinaría, pero no importa, todo es un proceso. Bueno, el tiempo lo dirá y de pronto vienen sorpresas. Esperemos que todo no está cantado todavía. Con las botas puestas. Sí, Carlos, qué pesar que ya estamos más que pasados de tiempo. Sí, y es muy triste porque esta entrevista ha estado deliciosa, súper rica. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te damos un saludo que te envía José Ignacio Penagos, nuestro director. Chao, José Ignacio. Y por acá te volvemos a esperar a recibir cuando quieras. Esta es tu casa, lo mismo que para el doctor Enrique Gómez. Claro que sí, él estaba conmigo hace un momento, los iba a saludar, pero ahí entraba tuvo que irse para la universidad, ¿qué fue? ¿Para dónde fue? La San Martín, la Universidad San Martín, a un debate, ¿verdad? Una presentación con los estudiantes, y bueno, ya les doy el saludo. José Ignacio, muchas gracias, Martica, muchas gracias, Claudia, a toda la audiencia, confíen en que sí se puede, no es tan difícil, este país se puede organizar muy fácil, pero es con voluntad, sin criterios personales, y sin dejar que nos sigan desuniendo. Vamos a unir. Muchas gracias también para todos nuestros cibernautas que hoy nos han tenido tanta paciencia y han estado acá conectados. Hemos visto mucha actividad en el chat y pues ojalá pudiéramos responder todas las preguntas que por el interno nos hacen, por eso creo que va a tocar volverte a invitar. Siempre de sus órdenes. Muchas gracias porque ustedes han creído en este proyecto. Un abrazo. Bueno. Así es, qué rico haberlo tenido, haber compartido todas estas ideas de lo que nos espera con una presidencia y una vicepresidencia de ustedes, maravilloso. Aquí hemos tenido una persona joven que no pertenece a la casta política, fresca, transparente, así que para que nuestros cibernautas lo tengan en su mente, en su memoria. De todas no nos queda sino agradecerles a todos ustedes por haber estado con nosotros en otro episodio más de Ventana Abierta. Recuerden, hay que participar en política, porque quien no participa, pues está destinado a padecerla. ¿Ok? Feliz noche para todos. Dios los bendiga. Hasta pronto. Hasta luego.